Muy buenas tardes, espero todos se encuentren bien y quería comentarles que ya estamos transitando las últimas unidades de la materia Bioquímica 1. Nos está faltando solo un tema más, que es Bioquímica Genética, y último tema de Bioquímica 1, para luego ya prepararnos para comenzar la etapa de evaluaciones parciales y preparatorias de regularidades para ir a los finales. En el día de hoy, la clase nos ocupa sobre un tema que es importantísimo y verdaderamente todos son importantes, pero este en particular toma mucha relevancia porque ha sido causa de numerosos estudios y sigue siendo causa de numerosos estudios cuando hablamos de los ácidos nucleicos, básicamente cuando hablamos del ADN y cuando hablamos de los ARNs. Siempre fue una gran pregunta que el hombre se hizo respecto de la información genética y hasta no hace mucho tiempo se investigó numerosos genomas, siendo algunos más conservados, otros menos conservados, desde el punto de vista evolutivo, por supuesto. Y entonces guarda mucho interés qué información es la que tenemos nosotros guardados dentro y cómo se expresa esa información. Si bien este teórico nos va a llevar a las bases, nos va a llevar al origen, como cuando vimos glúcidos tuvimos que conocer un monosacárido, cuando vimos lípidos tuvimos que conocer un ácido graso. Igual para las inmunoglobulinas, y hoy nos ocupa que dentro de este gran tema, que va a ser cerrado en la última clase, que es bioquímica genética, nos ocupa hoy el representante, la unidad, que asociada con otras unidades de información generan lo que se llaman códigos, y esos códigos son los que luego se traducen y conforman nuestras proteínas. Proteínas con las múltiples funciones como hemos visto y como ustedes han estudiado y como veremos en una proyección más profunda y más amplia en la segunda parte de la materia. Entonces hoy, para poder comenzar a estudiar esto y hacer la presentación hacia el final de la clase del ADN, y también en la clase de hoy les voy a mostrar un poquito cómo se piensa y cómo se trabaja con la información, vamos a estudiar lo que se llaman nucleótidos, en proyección, como ya les dije, al conocimiento del ADN y para cerrar con la parte de bioquímica genética molecular. Muy bien, entonces, si nosotros nos adentramos en la clase propiamente dicha, vamos a decir que la unidad funcional se llama nucleótido, pero para poder entender y conocer a un nucleótido, vamos a decir que son una de las moléculas verdaderamente más raras, si las tengo que definir de alguna manera, desde el punto de vista estructural molecular, ya que los nucleótidos están conformados por tres tipos de moléculas que vistas por separado todas pertenecen a familias de moléculas diferentes, pero asociadas constituyen una única familia llamada nucleótidos. Es así que lo que vamos a hacer nosotros, y ustedes van a ir tomando en un papel, con papel y lápiz, van a ir tomando los datos que yo les voy a ir pasando de manera de que cómo se ven y cómo se estudian estas moléculas para entender posteriormente su comportamiento cuando las vemos asociadas en una estructura macromolecular como es el ADN y de tanta estabilidad. Entonces la primera de las porciones de la molécula de un nucleótido está formado por lo que se llaman bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas se dividen dentro de dos grandes familias. Las que responden al núcleo pirimidina, como ustedes ven aquí, y se llaman bases nitrogenadas porque son asociaciones de compuestos orgánicos entre carbono y nitrógeno con estructuras perfectamente estables, como pueden ver aquí los dos electrones en enlace del enlace pi se encuentran en resonancia y al estar en resonancia le dan mucha fortaleza a esta porción de la molécula. Como pueden ver aquí es muy importante para que entendamos luego las interacciones con las otras porciones de la molécula, tiene una distribución numérica cada uno de los átomos que los componen y como vemos aquí la familia de las pirimidinas
tienen en el nitrógeno posición número 1, y si nos movemos en este sentido, carbono en el 2, nitrógeno en el 3, carbono en el 4, carbono en el 5, carbono en el 6. Una familia de 6 átomos asociados, muy estable por esta estructura que tienen, y es la familia de las bases de las pirimidinas. Sin embargo, la familia de las bases purinas es una molécula cuya base nitrogenada es el núcleo purina, responde, perdón, al núcleo purina, y tiene una numeración que nace aquí en el nitrógeno 1 y sigue un sentido diferente al que vimos en las pirimidinas. Un 1 en nitrógeno, un 2 en carbono, 3 en nitrógeno, 4, 5, 6, para luego pasar a esta porción de la molécula 7, 8 y 9. Presten especial atención cuando estén tomando este apunte o están con su borrador a la posición 1 para las bases pirimídicas o pirimidínicas y la posición 9 para las bases púricas. Muy bien, entonces ya conocimos lo que es el anillo. Vamos a ver entonces con nombre y apellido lo que ustedes quizás ya estudiaron en biología, pero lo estamos viendo ahora desde una proyección diferente, y es cuáles son las bases pirimídicas que componen a esta familia y cuáles son las particularidades que ellas tienen. Y esas particularidades es la que le brindan luego formas de interacción diferencial, cada una de ellas, ya sea entre ellas o combinadas entre bases pirimídicas y púricas. La primera de las bases pirimídicas es la timina. Ustedes recordarán el famoso código genético en donde tenemos TCU y ASG, que es como se conocen a los nucleótidos, y la T corresponde a timina. Y entonces ustedes van a decir, para poder, el ejercicio que ustedes tienen que hacer, es ver qué tipo de sustituyentes, grupos funcionales, se unen dentro de este anillo pirimidínico. La timina tiene un grupo ceto en posición 2 y un grupo ceto en posición 4. Y un metilo en posición 5. Solo ella tiene este tipo de grupos funcionales asociados al anillo pirimidínico. Cambia, obviamente, al colocar sustituyentes, cambia la forma de distribución de los electrones a los enlaces. Entonces ven que lo que antes eran enlaces dobles aquí y aquí, ahora estos enlaces se abren para generar enlaces para grupos funcionales, y entonces tenemos, repito, un ceto en 2, un ceto en 4, un metilo en 5. Si vamos a su hermana, dentro de las bases del grupo de las pirimidinas, vemos que la citosina, letra de referencia C, tiene un ceto en 2, igual que timidina, pero tiene un amino en posición 4. ¿Ven la diferencia? Y luego no tiene más sustituyentes. Repito, un ceto en 2 y un amino en posición 4. Y si nos vamos al uracilo, el cual ustedes habrán conocido más fuertemente cuando se hace una copia del gen, es decir, de la secuencia de ADN a copiarse en un ARN mensajero, se hace complementario, y en el ARN no existe la timina, sino que existe el uracilo. Y fíjense que el uracilo tiene un ceto en 2, un ceto en 4, y la única diferencia que no tiene con timina es el metilo en 5. Luego, obviamente, también vamos viendo cómo se van modificando los dobles enlaces de resonancia. Muy bien, entonces, conclusiones. Timina difiere de citosina y de uracilo, citosina de timina y uracilo de citosina y timina, todos en los sustituyentes. Es importante que ustedes hagan este ejercicio a medida que están escuchando este teórico. Si pasamos a las bases púricas son dos. La clásica adenina, letra de referencia la A, en donde en la posición número 6 tiene un amino, y es todo lo que tiene la adenina, en base al núcleo base que ustedes vieron recién. Repito, para que lo vean, en la posición 6, entonces, un amino para adenina. Y en guanina, letra de referencia G, tienen en posición 2 un amino y en posición 6 un ceto. Esa es la diferencia entre adenina y guanina. Y como pueden ver y empiecen a tomar referencia en las estructuras, este núcleo tiene 9 átomos constitutivos y este núcleo tiene 6. Si pasamos a la próxima diapositiva, entonces vamos a presentar el segundo de los componentes que se nos van a ir asociando, y ya vamos a ir viendo de qué manera se van asociando. Y entonces aparece un glúcido,
Y este glúcido que, como yo les dije en el teórico de glúcidos, muchas veces es subestimado porque tiene 5 carbonos, la subestimación es verdaderamente equívoca a la hora de decir, bueno, todas las osas son exosas en su mayoría, la importancia. Y la importancia es relativa porque cuando yo hablo de energía, por uso celular, entonces sí, las exosas como glucosa toman una preponderancia muy importante. Pero cuando yo hablo de estructura nucleotídica, lo cual es información genética, la glucosa pierde o carece de relevancia del punto de vista de la información, pero aquí las pentosas, entre ellas la ribosa, que tiene posición beta, recuerden la posición beta, oxidrilo hacia arriba, beta de ribosa, en su forma furanosa, ya ciclada, digamos, heterociclada, porque tiene el puente hemiacetálico aquí, y la beta 2 desoxirribosa. ¿Ven? En la posición 2 está el oxidrilo y en la posición 2, en la desoxirribosa, no existe el oxidrilo. Y entonces acá uno empieza a entender por qué uno dice ácido desoxirribonucleico cuando habla del ADN y habla del ácido ribonucleico cuando habla con el ARN. Quiere decir que la diferencia la voy viendo claramente a través del azúcar o del glúcido de la pentosa que conforma la estructura. Entonces, dijimos que ellas por separado son lo que son y pertenecen a su familia, pero se van asociando porque lo que nosotros vamos es en búsqueda de un nucleótido. Y entonces, aquí lo que nosotros vemos en la próxima es de qué manera se asocian ellas. Entonces vemos que dentro de las bases púricas dijimos que adenina tenía una amino en posición 6 y acá lo que tienen ustedes es la imagen especular. Y entonces lo importante aquí, independientemente de que lo pueden hacer a estas formas isoméricas, es que la posición 9 que yo les dije en el primer diapositivo que lo tomaran en cuenta y lo marcaran, es de suma importancia ya que se genera un enlace de tipo glucídico. ¿Por qué? Porque lo hace entre el nitrógeno del anillo púrico con el oxidrilo en este caso, la, la ribosa, puntualmente, y entonces se genera este enlace, y este enlace es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque aquí entran a jugar estos factores que ustedes vieron como importantes cuando vieron la unidad de agua, que la asociaron con aminoácidos, en donde dijeron, bueno, perfecto, si hay polaridad es un comportamiento del aminoácido a hacer tipo de interacciones con otro aminoácido cuando hablamos de estructura proteica, pues aquí también tenemos una estructura que es la base púrica este, bastante, por no decir muy, hidrofóbica, asociada mediante este enlace glucídico con una estructura muy hidrofílica, ya que es una un polihidroxialdehído. Entonces, vemos que esta asociación lleva a que cuando empecemos a ver su comportamiento, esta estructura va a tender como a evitar su interacción, buscando interacciones con otras estructuras sean hidrófobas de otro nucleótido, y estas van a buscar otra interacción hidrofílica y otra interacción con el agua. Por lo tanto, el posicionamiento, cuando vayamos viendo o entendiendo la estructura del ADN, va a tener una gran importancia que ustedes recuerden esta particularidad de la hidrofobicidad y la hidrofilicidad. Pues bien, cuando una base púrica o pirimídica, que ya les voy a mostrar enseguida una pirimídica, se asocia con un glúcido, sea este ribosa o desoxirribosa, se forma lo que se llama un nucleócido. Esta parte, la S, nucleócido. Como les dije, veamos ahora cómo se asocia una base pirimídica, cetocetoamino, es una timina, y entonces vean cómo está el enlace glucosídico aquí con una desoxi, ¿ven? Posición 2. Y acá el enlace glucosídico también nos habla fuertemente de este comportamiento hidrofóbico en este anillo, y yo les dije, marquen la posición 1 de las pirimidinas para poder entender el enlace glucosídico, en este caso con desoxirribosa. Entonces, también un nucleósido de base pirimídica con las dos constituyentes, ahora ya no más separados como base nitrogenada y glúcido o azúcar, sino ya en una estructura que se llama nucleosídica. Entonces,
si vamos a a los nucleósidos más comunes, vemos cómo lo que nosotros creíamos que todo estaba asociado o al ADN o al ARN no es así, sino que estas bases nucleosídicas reciben una especial atención de que se encuentran no como nucleósidos, sí vamos a ver como nucleótidos, pero que conforman en su asociación adenina más ribosa, adenosina, y adenina más desoxirribosa, desoxiadenosina. ¿Ven? Constituyente para el ARN, constituyente para el ADN. Guanina, ribosa, desoxirribosa, guanosina o desoxiguanosina. Y aquí lo que les decía recién, timina solo con desoxirribosa, ya que la timina no es constituyente del ARN, por lo tanto está asociada solo con desoxirribosa porque es constituyente solo del ADN. Citosina para las dos modalidades, ribosa y desoxirribosa, será citidina y desoxicitidina, y nuevamente se repite con el uracilo, que se asocia solo con ribosa ya que es constituyente del ARN y se llama uridina. Veamos qué pasa con el último de los componentes que se asocian para dejar de ser individuos y pasar a ser una única molécula, y entonces aparece un compuesto inorgánico que se viene a repetir bastante seguido en todos estos compuestos de las biomoléculas, que es el ácido fosfórico, acá en su fórmula molecular abierta. Entonces, si ustedes se fijan, aquí teníamos el oxidrilo del carbono 5, de esta forma furanosa, que presenta la ribosa, la desoxirribosa, y entonces en este oxidrilo posición 5 hace un enlace de tipo éster. ¿Por qué? Porque tengo un alcohol con un ácido, entonces un enlace de tipo éster, y se asocia con el ácido fosfórico. Y entonces aparece lo que se llaman nucleótidos. Entonces esta tercera asociación a lo que teníamos con las bases púricas y pirimídicas, con la ribosa desoxirribosa, y ahora la fosforilamos en la posición 5 de la ribosa desoxirribosa, nos genera un nucleótido. Y este nucleótido entonces es el ácido guanílico, porque ve que tenían amino y ceto, es decir, en 2 y en 6. Entonces, esta asociación es la primera que nos permite, mediante un enlace tipo éster con el fosfórico, tener un nucleótido. Pues bien, el trabajo de ustedes es que en esa hoja borrador, ustedes van a tener que hacer en forma personal y asociando a cada una de las bases pirimídicas con ribosa o desoxirribosa mediante mediante enlace glucídico, y luego con un enlace tipo éster con el ácido fosfórico, todas, es decir, las 5 bases, las 5 nucleótidos que componen el ADN y o el ARN. Entonces, si vemos un poco la nomenclatura de lo que recién teníamos como adenosina en el nucleósido, es sumado el ácido fosfórico y el ácido adenílico, o adenosina monofosfato. ¿Ven? Adenosina monofosfato, el AMP. Si es desoxiadenosina, pues será desoxi-AMP. El GMP dijimos que está para las dos estructuras, ya sería ácido guanílico o guanosina monofosfato, desoxiguanosina monofosfato. Nuevamente, el ácido timidílico o timidina monofosfato, solo uno porque está en el ADN. La citosina bajo las dos formas, citosina ácido citidílico o citidina monofosfato, es la la cómoda para pronunciarla, y la desoxicitidina monofosfato, y el ácido uridílico o uridina monofosfato solo para el ARN. Entonces, si nosotros vemos esto, rápidamente decimos, bueno, finalmente logramos nosotros formar un nucleótido. ¿Y por qué fue importante verlo así y no llegar directamente a presentarlo a los nucleótidos ya ensamblados? Porque nos permiten, al tomarlos desensamblados y ver cómo ellos se van ensamblando por tipo de interacciones moleculares y de tipo de enlaces particulares entre ellos, de acuerdo a las funciones que tienen su estructura, podemos comenzar a entender el comportamiento, porque nosotros apuntamos a entender a los ácidos nucleicos. Y entonces lo que vamos a hacer ahora, es decir, los hemos conocido a todos por separado, pues vamos a unirlo, que sería un pedacito de una cadena de ADN, y empezamos a entender
lo que ustedes han definido muchas veces cuando decían cuáles eran las particularidades del ADN. Entonces ustedes decían, son dos hebras antiparalelas y complementarias. Y entonces cuando hablaban del antiparalelismo, uno preguntaba, ¿y por qué es antiparalelo? Y entonces dice, porque una de las hebras corre en sentido 5', 3', y la otra hebra corre en sentido opuesto, es decir, 3', 5'. Hasta el momento, si nadie se lo explicaba, usted lo repetía sin tener la mínima idea de cómo tenía que ver yo a la molécula para entender este famoso 5', 3' o 3', 5'. Entonces, como usted armó el nucleótido, usted tiene la capacidad ahora de ensamblar un nucleótido con otro y aquí el enlace ya no va a ser glucídico, como hicimos para ensamblar una base con su ribosa correspondiente, sino que aquí vamos ya al nucleótido ensamblarlo con otro nucleótido. Entonces yo le voy a pedir que sigan al puntero y entonces tenemos una adenina, entonces vea toda la estructura, la base, el azúcar y el enlace tipo éster con el fosfórico. Entonces aquí tienen una, acá tiene una citosina, una base pirimídica, la base, el azúcar y su ácido fosfórico, 2. Una guanina, la base púrica, su azúcar, el fosfórico, 3. Y una timina, la base pirimídica, su azúcar y su fosfórico. Y la posibilidad de crecimiento. Entonces, ¿a qué llamamos 5'? Cuando vemos el primer nucleótido, nosotros claramente vemos que el enlace tipo éster entre el fosfórico y el carbono de la ribosa está en la posición del carbono 5. Si este fosfórico se encuentra libre, es el que nos marca la punta del ovillo, del primer ovillo, si es que yo tengo la doble hélice, entonces tomo una de las hélices de una de las puntas y digo, yo lo estoy tomando en posición 5' porque estoy viendo que el fosfórico del primer nucleótido constituyente de esta cadena polinucleotídica es el fosfórico de la posición 5. Luego, cuando dice 5', 3', dejo esta posición y me voy a la posición 3 del oxidrilo de la posición 3 que está en ribosa o en desoxirribosa, porque recuerden que el desoxi está en posición 2, por lo tanto el de posición 3 siempre está, hace el enlace nucleotídico con el fosfórico del segundo nucleótido que dijimos que era citosina y entonces hace este tipo de enlace con el oxidrilo, este enlace nucleotídico y ensambla la adenina con la citosina. Pues bien, si vamos 3', 5', nos vamos a 3', 5', 3', 5', 3', 5', y cuando llegue al último nucleótido, el que va a quedar libre no va a ser el fosfórico porque va a estar enlazado con el anterior, sino que va a ser el oxidrilo. Y entonces el 5' refiere al fosfórico libre del primer nucleótido de la hebra 1 y el 3' el oxidrilo del último nucleótido de la hebra 1. Y ahí tienen 5', 3'. ¿Por qué son antiparalelas? Porque la segunda hebra, dijimos que teníamos dos hebras, tomamos, perdón, voy a poner esta mano, tomamos la segunda hebra, cuando el primer nucleótido tiene libre el oxidrilo de la posición 3, decimos que es 3', ¿sí? Luego el fosfórico de ese primer nucleótido ya está asociado por enlace con la posición 3' del segundo nucleótido. Entonces el 5' es prevalente para el fosfórico porque está formando el enlace de la segunda hebra y entonces tengo 3', 5', 3', 5', 3', 5', 3', 5', quedando libre el fosfórico del último nucleótido de la segunda hebra. Entonces, la primera hebra corre 3', fosfórico libre, primer nucleótido, perdón, 5', fosfórico del primer nucleótido, 3', el último nucleótido, oxidrilo libre. Segunda hebra, oxidrilo libre del primer nucleótido, posición 3, 5', último nucleótido, fosfórico libre del último nucleótido. Ahí tiene el antiparalelismo. Uno decía que son antiparalelas porque corren en sentido opuesto. Nunca vieron la molécula para poder entender
a qué refieren estos números. Entonces, si ya vimos el antiparalelismo, lo segundo que lo que vamos a ver es que basado en esto, y fíjense que no fue con estudios químicos, sino con estudios físicos por difracción de los rayos X, lo que hicieron Watson y Crick en su momento, en 1953, cuando se definió o se descubrió y se mostró la primera molécula del ADN, fue este esquema de flejes, que se llaman esquema de fleje o escalera, caracol, que empezó a demostrar cuáles eran todas sus propiedades, que Watson y Crick le valió el premio Nobel por esto. Demostraron los espacios, cómo estaban conformados, y la segunda de las particularidades, que nació de la estructura. Y entonces ustedes pueden ver que en esta hebra, pongamos que esta es la hebra número 1 y que esta es la hebra número 2. A ver, capaz que lo veamos mejor acá. Voy a tomar la hebra número 1. Muy bien. Y voy a tomar la hebra número 2. Entonces ahí tenemos las dos hebras. Ya lo entendieron, ¿no es cierto? Entonces voy a borrar. Y entonces dijimos que las hebras eran antiparalelas y decían que eran complementarias. Entonces en este esquema de los flejes vemos los puntitos, como que serían los remaches de cada uno de los escalones de estas escaleras caracol, y vemos que una hebra se relaciona con la otra, y entonces estos puntos de remache son los nucleótidos que ustedes han hecho recién en su borrador. Y entonces en la complementariedad decía, la adenina es complementaria de la timina. Quiere decir que una base púrica es complementaria de una base pirimídica. Y la guanina es complementaria de la citosina, una base púrica con una base pirimídica. Esta complementariedad es la que nos permite que exista una carga y una distribución de bases púricas y pirimídicas equivalente en la información para la constitución del ADN. Ahora bien, esta estructura es muy sólida. Fíjese que se conserva a lo largo de los tiempos, y yo puedo tener una estructura y hacer el estudio del carbono y hacer otro tipo de estudios de tipo forense muy utilizado en este momento, y decir, bueno, esto es un cadáver que por estudio de carbono que esta persona vivió hace 500 años, y el ADN de tal, y si es que las mataron, el ADN que se encuentra en tal parte del cabello que está conservado nos permite ver tal cosa, la identidad, etcétera. ¿Por qué? Porque esto está conservado. Es una molécula muy estable, y estos enlaces que ustedes ven acá son enlaces de tipo covalente que se producen entre las bases complementarias, ya sean adenina, timina, guanina, citosina. ¿Cuáles son la cantidad de enlaces que puede tener? Pues bien, entre adenina y timina existe por estructura, lo cual ya se lo voy a mostrar más adelante, dos posibilidades de enlaces covalentes, y entre guanina y citosina existen tres tipos de enlaces covalentes. Entonces, una pregunta que generalmente nosotros la hacemos y mucho es preguntarle, bueno, ¿usted dónde va a encontrar mayor fuerza de cohesión en la molécula en función de lo que es su estructura? Y entonces uno tiene que pensar cuál es su relación de tipo de enlace, que eso es energía, por supuesto, y entonces uno tiene que decir, cuando la riqueza de guanina y citosina es mayor, pues la hebra va a tender a empaquetarse un poco más que si es de adenina y timina, porque una tiene dos enlaces covalentes, adenina-timina, y la otra tiene tres enlaces covalentes. Entonces, si me dejan avanzar, luego volvemos. Aquí es lo que les estaba mostrando. Perdón, acabo de decir enlaces covalentes, pues estaba viendo otra cosa. Es enlace de tipo puente hidrógeno, es lo que las mantiene unidas. Pues si fueran enlaces covalentes, las hebras no se podrían separar. Ese es perdón, ha sido un error mío. Aquí ya lo salvé. Entonces, enlaces puente hidrógeno, 2 para adenina y timina, 3 para guanina citosina, gran fuerza en esta unión respecto de esta, pero esta no es débil ni mucho menos. Entonces vuelvo hacia atrás. Y entonces, segunda de las grandes definiciones y cualidades del ADN, ya dijimos lo que era lo antiparalelo, ahora entendemos lo complementario y cuál es la riqueza de entender
esa famosa complementariedad, distribución equitativa entre bases púricas y pirimídicas y a su vez una estructura de tipo de enlace tipo puente hidrógeno entre las complementarias, 2 adenina timina, 3 guanina citosina. Entre los otros alcances de las investigaciones de Watson y Crick, ellos lograron medir, por estudio de difracción de rayos X, como les dije, que entre una hemihebra y la otra hemihebra, déjenme marcar, me estoy refiriendo, entre este pedacito y este pedacito, existen 34 Armstrong, y ellos contaron, bueno, y entonces dijeron, perdón, y que la distancia entre cada base era de 3,4 Armstrong. Entonces, esto fue verdaderamente un gran hallazgo. ¿Por qué? Porque si uno se fija 34 Armstrong entre esta hemihebra y esta hemihebra y 3,4 entre cada punto del fleje, entiéndase, es un nucleótido, lleva a que 34 dividido 3,4 a una relación de 10 y esa conclusión de Watson y Crick para decir que entre hemihebra y hemihebra existen o entran por su tamaño 10 nucleótidos, lo cual luego en las fases experimentales posteriores demostraron que dependiendo de esta riqueza, porque no toda la distribución es homogénea, es decir, a que a cada base le sigue otra diferente, sino que existe un código, es código genético, y entonces que podía elongarse un poquito la molécula de ADN y esta elongación permitía el ingreso de dos pares más y por lo tanto podían ser de 10 a 12 nucleótidos entre hemihebra y hemihebra. Y esta medida también fue de mucha utilidad para entender el comportamiento de algo que luego fue muy valioso y no tiene que llamar a confusión a este término que voy a utilizar porque ya lo hemos utilizado, y es el hecho de que el ADN yo lo puedo desnaturalizar. ¿Y por qué digo que no tiene que llamar a confusión? Porque cuando yo hablaba de naturalización proteica, yo decía que era la pérdida de la estructura cuaternaria, terciaria, secundaria, conservando la primaria. Mientras que aquí la temperatura media de desnaturalización es la que me permite a mí romper estos, por energía, romper estos enlaces de puente hidrógeno, aumentando esta temperatura en forma gradual, pero llegando a temperaturas verdaderamente muy altas, aproximadamente 200 grados promedio, y entonces las hebras se abren, y entonces yo la puedo separar. Pero luego si yo voy enfriando, bajando la temperatura, para no decir enfriando, bajando la temperatura lentamente y se empiezan a aproximar los nucleótidos entre sí, entonces lo que se genera nuevamente los puentes de hidrógeno y la molécula de ADN se vuelve a constituir en forma normal. Y ustedes dirán, ¿qué importancia tuvo esto? Esto nos permitió y permitió poder estudiar todos y cada uno de los componentes nucleotídicos de lo que luego constituyó los códigos genéticos de las especies. Y también nos permitió entender que cuando nosotros hacemos un fenómeno meiótico, no mitótico, y se genera nuevo ser de la especie que sea, puedo entender cómo y de qué manera, no es por temperatura, sí es por el tipo de la reacción de células haploides. Cuando una hebra del ADN se comparte de un individuo, se comparte con una hebra de ADN del otro individuo, de qué manera se van a acoplar para generar este nuevo individuo y compartir la información genética. En pocas palabras, hablo de mí, yo soy la resultante de lo que la hemihebra de mi papá, de sus células haploides, entendiendo el espermatozoide y el ovocito de mi mamá con su hebrita de ADN, me hicieron a mí. ¿Y qué cosa puedo hacer yo? Mi papá y mi mamá, ¿qué cosa podría decir? Y lo comento sobre mi persona. Puedo decir de que yo tengo una altura promedio a la misma que tenían mi padre y mi madre, pues eso lo heredé. El color del cabello más parecido a mi madre que mi padre, el color de ojos más parecido a mi madre que mi padre. Eh, Ciertos rasgos de la conducta y del carácter se heredan. Y entonces ustedes, ya salgo de mi persona, me pongo en la de ustedes habrán escuchado frases de familiares que dicen, ah, mirá, tiene los ojos de la abuela, o camina como el abuelo,
o se parece a la mamá de mi mamá, es decir, a lo que era la abuela de la madre, y entonces ya está arrastrando genes, y arrastrando genes es hablar de arrastrar información. Y este arrastre es lo que se llama la herencia, y así ha sido como ha crecido todo este conocimiento y la importancia de poder conocer a esta molécula constituyente por constituyente y su comportamiento en los medios biológicos. Entonces, eh, el ADN, para poder cerrar, eh, se mueve, es decir, es una molécula que tiene un comportamiento y este comportamiento lo hace en un sistema de rotación a través de un eje imaginario, el cual separa, este eje está equidistante a 10 Armstrong de una hebra de la otra, pero es una, repito, independientemente de este dato, que es un dato cuantitativo importante para entender el comportamiento, lo importante es que, y conclusión, tienen que ver que es una molécula muy estable, cuáles son los constituyentes que le permiten esta estabilidad y a su vez qué conclusiones se pudo arribar con el conocimiento de esta molécula. Le estoy diciendo en 1953 que para el número y la historia es nada, todo lo que hemos avanzado al 2019 y la utilidad que tiene el conocimiento de este ADN y su comportamiento, en donde yo, entre otras cosas, y tema muy actual en este momento, lo primero que se ha buscado y que se sigue buscando es el genoma de este SARS-CoV-2 virus, el COVID-19, por similitud con otros SARS-CoV-2, el que fue el de la otra gripe que tuvimos, H1N1, y entonces conocer el constituyente genético y conocer su identidad es el que te permite saber cómo atacarlo. Porque si nos vamos a la época de Aquiles, uno dice, pero era un indestructible, era un héroe, era un dios, era qué sé yo, excepto su debilidad, que era el talón. Entonces conocer la debilidad de Aquiles, pues para él fue fatal, porque así como lo mataron. Y para cualquiera de los componentes del ADN de las especies, conocer su ADN es conocer su identidad, y conocer su identidad es muy beneficioso para muchas cosas, bacterias, hongos, virus, distintas clases de especies, y para otros es de mucha utilidad para ver cómo lo destruimos, conociendo lo que son sus constituyentes. ¿Por qué? Porque de la lectura del genoma es de donde devienen luego las proteínas constituyentes de las estructuras celulares, ni más ni menos. Entonces, vamos a borrar esta y pasamos. Y entonces aquí tienen un diagrama de bola. Este es un diagrama muy usado en un libro que es fabuloso. Nosotros bioquímicos lo utilizamos muchísimo. El libro de Leninger. Y utilizó, estamos hablando de cuando tenían que hacer ellos dibujos 3D, no es como ahora, utilizaban lo que se llamaba diagrama de bolas de billar. Y entonces si se fijan acá y volvemos al comienzo, tenemos las bolas chiquitas, el hidrógeno, vacías, voy a poner color blanco. Un poquito más grande el oxígeno con cuadriculado carbono en la cadena éster con el fósforo, carbono y nitrógeno en las bases, ¿se acuerdan las bases nitrogenadas que eran como combinaciones, una brilla más abierta y negro el fósforo? Entonces yo le dije a ustedes cómo era el comportamiento, por qué se enroscan de la manera que se enrosca y cómo se van a orientar los constituyentes de las moléculas nucleotídicas. Entonces acá claramente vemos que donde están los oxidrilos, oxígeno, hidrógeno, o los constituyentes más polares se encuentran hacia la parte externa. ¿Por qué? Porque ahí es donde vos podés hacer interacciones puente de hidrógeno con el agua de la célula viva. Estamos hablando del núcleo. Luego, si empezamos a la constitución del carbono, tenemos carbonos que están asociados al fósforo, área polar de la molécula, si se acuerdan con la ribosa desoxirribosa, y después y el fósforo, puntualmente del fosfórico. Entonces vemos cómo los fósforos van a una posición semejante, los oscuros, de la molécula, asociados a la molécula oxígeno-hidrógeno, recuerda el enlace tipo éster que teníamos, hacia afuera, buena interacción hidrofílica, buena hidrofilicidad para el agua, mientras que los cuadriculados, con los cuadriculados más cerrados, que hablo de los carbonos asociados a nitrógeno o a fósforo,
están más hacia adentro. ¿Por qué? Porque son muy hidrofóbicos y entonces nos permite hacer una interacción hidrofóbica muy fuerte y aquí se generan los tipos de los espacios mediante la orientación hacia adentro, mediante ese enlace glucosídico que existía entre la base nitrogenada y el glúcido, que permitía entonces que los espacios que permitían el puente hidrógeno se ensamblen y entonces tenemos las dos hebras, si me permiten. Vamos a marcar una de ellas, acá se pierde, aparece por acá atrás, viene para acá adelante y vuelve a aparecer por acá atrás, mientras que la otra nace de acá, vamos con el 3', 5', y lo tenemos acá. Y ve nuevamente con esta maravillosa software que nos permite armar estas clases, podemos hacer marcar y rápidamente aparece nuestra estructura del ADN, pero ahora en una comprensión de sus constituyentes polares respecto de los constituyentes no polares. Entonces vemos una muy buena hidrofilicidad acá, ven los oxígenos y hidrógenos, y luego una hidrofobicidad más interna, pero que no es una hidrofobicidad del tipo membrana celular, sino por el contrario, quedan grupos que permiten los dos enlaces de puente hidrógeno entre adenina y timina y los tres entre guanina y citosina. Entonces, lo que se les mostré recién, ahí están, ven como la estructura de los nucleótidos, como está graficado acá, ¿sí? Y aquí está el enlace que va a las azúcar, a los glúcidos, etc. Entonces, ahí terminamos de entender cómo se constituye el ADN y de la misma manera, pero no guardando la estructura de doble hélices, los tres ARNs, entendiendo el RNA de transferencia, el RNA ribosomal y el RNA de transcripción. Uno en el interior del núcleo, el transcripcional, los otros hacia el espacio citosólico y de qué manera ellos van a trabajar para poder hacer la síntesis proteica será tema de la próxima clase. Entonces, para cerrar este teórico, quería mostrarles unos experimentos que realizamos, me refiero al grupo en el que yo participé, pertenecía hace unos años atrás, sí, aproximadamente 15 años atrás, en mi etapa ya formativa última, en mi parte científica, que fue movilizarnos dentro de un equipo que fuimos convocados a trabajar sobre genética humana y exactamente fuimos convocados 16 investigadores de distintas partes del mundo. Y esto, lejos de hacer un autorreferencial, es porque quiero que ustedes empiecen a ver y pierdan esa visión solamente del ADN, sino de qué manera tienen que empezar ustedes de acá en adelante a interpretar la genética, que será materia, como le dije, inmunología. Ahora les vuelvo a repetir, materia de carrera, que es genética de segundo año. Y acá tienen el cromosoma como cada uno de los que ustedes estudiaron. Entonces este es el cromosoma 2 de el gen del receptor del factor epidermal 4 humano. Les decía el factor epidermal 4 humano. Entonces aquí tienen, si tomamos, esto es un cromosoma entero, si tomamos el gen, este que está aquí, y entonces decimos que existen regiones intrónicas y regiones exónicas, y que a su vez existe una porción delante de lo que sería el gen que vamos a estudiar, el cual se llama promotor. Esto también está constituido por nucleótidos y guardan una importancia altísima respecto del acople de las proteínas que van a leer lo que se llama las regiones codificables de cada gen, que son los exones. Los exones están marcados, son 16 exones que tiene este gen y están marcados con palitos blancos, y el grosor corresponde a que son exones con mayor carga de información que unos exones que otros, información al fin. Y lo rojo que se ve de base son las regiones intrónicas que separan a cada uno de los exones. No me quiero adelantar al tema
del que va a tratar la doctora Ruiz, que es la de bioquímica genética, pero bueno, simplemente voy a decir que cuando un ARN de... eh, se me trabó la palabra ahora. Eh, Cuando el ARN mensajero se estructura, se hace una copia complementaria de la región exónica de la que vamos a tratar. Y este ARN mensajero tiene la copia complementaria en función de los constituyentes nucleotídicos de esta región exónica. Pero ese ARN mensajero que se constituye de este gen tiene estas regiones exónicas que están separadas por regiones intrónicas y estas regiones intrónicas se esquipean, es decir, saltan, de manera que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta 16 se unen para ser leídas luego por el ARN ribosomal. Entonces, particularmente a mí me tocó estudiar el exón 14, ¿sí? Esta región exónica, el exón 14, el cual codifica para una región específica de este factor epidermal del receptor, que es la unión donde se une el ligando, ya que es un receptor. Pues habrán visto y recordado de proteínas que existían funciones de receptor en las proteínas. Fíjense, acá está el código genético tomado de genoma humano, porque es un gen tomado de célula humana, que codifica específicamente como adenina, guanina, guanina, adenina, adenina, y acá tiene una fracción de lo que es de lo que es la totalidad de esta región exónica, hacia el sitio de afinidad con el ligando, que son factores epidermales. Y fíjense que la región esta que está resaltada en color, citosina, adenina, toda citosina, adenina, codifica para estos aminoácidos, ya que la codificación, ustedes saben que lo hacen a través de codones y que los codones son tres nucleótidos en particular que codifican para un aminoácido, que es tirosina, triptofano, prolina, metionina, y es el sitio de afinidad para el inositol trifosfato. No quiero entrar en mayores detalles, pero fíjense que tengo 115 bases hacia arriba y 544 bases hacia abajo, es lo que se separa de la próxima región codificable. Si nosotros tomamos esas células humanas y les traemos el ARN, nosotros podemos hacer estudios que se llaman de microarreglos y podemos estudiar entonces a distintos pacientes, que era la razón de la investigación, que tenían un trastorno que se llamaba retraso en el crecimiento, un retraso del crecimiento adulto en la expresión fenotípica del cuerpo, del organismo, de la expresión fenotípica de la parte visible del cuerpo, en individuos que eran adultos, mayores, fértiles, 22 a 24 años, pero con estructuras corporales de infantes. Y la investigación se basaba en el hecho de que la hipótesis apuntaba que una alteración o mutación en la región de acople del gen o en otra de las regiones, yo estudié puntualmente el exón 14, que es la sitio de unión, como le decía, a la proteína IP3, era el que estaba alterado, estaba mutado y que entonces este gen no se expresaba y que la falta de la expresión de este gen era el que en su región exónica 14 era lo que generaba luego la alteración en esta expresión fenotípica. Entonces, acá les muestro básicamente que lo que es, estos son estudios en otras estructuras, no en las células de los individuos, pero se puede extraer el ARN total. Acá este es un ARN tomado de muestras de rata de corteza cerebral, las dos bandas, el 18S, el 20S, que son las partes de las dos bandas pesadas, el hipotálamo medio basal, como sacamos en la parte del RNA total, y luego podemos amplificar genes específicos que están contenidos en estas partes del cerebro, puntualmente de rata, pero no lo quiero complicar demasiado, no tiene sentido. Si no, vamos directamente a qué pasó con los pacientes. Luego de tomar los cursos correspondientes para la manipulación del ADN humano, recibimos las muestras de los pacientes, los 16 investigadores, acá está como pacientes, y yo estudié, como les dije, el exón 14 y empecé a buscar mutaciones. Y fíjense
Si ustedes ven la región codificable del exón 14 entre el paciente 1 y todos los pacientes, existe solo en unos pocos pacientes, el paciente 2, el paciente 3, el paciente 4, que existen mutaciones puntuales, las cuales no modifican en lo más mínimo la expresión, y eso nos marca claramente cómo genéticamente existen modificaciones puntuales que no alteran en lo más mínimo la expresión de las proteínas correspondientes. Este pedacito, que era el que yo les mostré, que era la región de unión al ligando, ninguno de los pacientes tiene ninguna mutación, por lo cual la primera conclusión, luego de prácticamente un año y algo de trabajo, era que era un fracaso exitoso haber planteado que la unión del ligando a esa porción de lo que sería este gen del factor epidermal 4 no era la razón por la cual se podía disparar la patología. Y siempre buscamos en la región expresable, es decir, en la región exónica. Y entonces eso nos llevaba a que, bueno, las primeras conclusiones no estaban ahí. Terminó mi contrato, que fue por 2 años, no es que me echaron, ni mucho menos, sino que terminó mi contrato, fui reemplazado por otro investigador. Son las líneas experimentales, estas son muy largas. Y continuó, y en la conclusión a la que se llegó fue muy interesante, ya que se siguieron estudiando otras partes no expresables, pero sí codificables, y se vienen acá, que es la región del promotor. Hagan de cuenta que acá comienza la lectura de codificación del exón 14. Y entonces fíjense que la mayoría de los pacientes en la posición 92, para el código genético debería, en la normalidad, debería haber una citosina. Sin embargo, hay una timina en el paciente 1, una timina en el paciente 2, el paciente 3 tiene citosina, citosina, todos estos pacientes hasta el 9 tienen timina, el paciente 10 tiene citosina y todos estos pacientes tienen timina. Quiere decir que hay una mutación puntual en la región del promotor. Y esta región, que antecede a la lectura del exón en sí misma, es muy importante, yo le dije, porque ahí se acoplan las proteínas específicas, las SR que se llaman, que van a ir leyendo toda esta región codificable. Entonces, conclusión, este código tiene que estar perfecto para que la acople, obviamente mediante interacciones químicas específicas, se produzca y entonces las proteínas encargadas de la lectura produzcan la lectura de la región exónica y esto se exprese. Estudios que ya llevaron para 5 años, se demostró que esta mutación puntual generaba lo que se llama un skipping, que era un salto del exón 14 hacia el nuevo exón que era el 15 y este exón directamente no se leía y era un faltante específico de esos 4 aminoácidos y entonces teníamos en su lectura una lectura anómala con una proteína anómala en su estructura y una funcionalidad alterada. Estos estudios, más otros estudios realizados en Chicago, más otros estudios con otros centros, se asocian entre ellos, hospitales de niños, por supuesto, que es donde se buscó el origen de toda esta enfermedad de retraso en la adolescencia, el delay que le llamaban, que no alteraba la fertilidad porque todos eran fértiles como individuos adultos, pero sí generaba alteraciones en la estructura del funcionamiento de una proteína con todo esto que les estoy mencionando. Entonces, fíjense cómo el conocer al ADN, que fue la parte teórica que les he explicado anteriormente, y es lo que interesa que ustedes aprendan, pero no quería dejar de mostrarles de qué manera se trabaja con el ADN, de qué manera toda la información no es que se manipule, sí tiene intereses que no son santos, sino que son otros intereses en donde hoy se está dentro de las teorías de los sabotajes entre Estados Unidos, China, etcétera, haber agarrado mediante el conocimiento del genoma, haber hecho una mezcla entre distintas partículas virales en sus regiones génicas para que se expresen como unos verdaderos monstruos que tienen una capacidad de duplicación altísima y con esto la contagiosidad, etcétera. Pues bien, si ustedes lo ven, si en células humanas de individuos uno lo puede estudiar uno por uno, los nucleótidos y saber para qué es lo que codifican, pues bien, para cualquier especie y para cualquier interés, sean estos
intereses buenos para la industria, para los humanos, para la industria farmacéutica, las vacunas, etcétera, etcétera, tenemos que conocer hacia quién o qué estamos trabajando. Y entonces, si eso se llama genómica, ¿no es cierto? Pero si yo veo estos pacientes nuevamente y hago un estudio de clúster que se llama, ya con muchos más pacientes, yo veo puntualmente lo que les decía. La información no estaba alterada en lo más mínimo dentro de lo que es la proteómica, ya que si no tengo alteraciones en la genómica, raro que tenga alteraciones en los aminoácidos. Puntualmente, este gráfico, si yo busco aquí y hablo el mismo gráfico, yo veo que lo único entre 94 pacientes estudiados acá, existe una mutación en donde la decodificación es donde aparece una prolina, debería haber una leucina, y esa se dice que es no conservativa, quiere decir que esta mutación puntual en el paciente número 7 va a generar una normalidad estructural proteica en la proteína de la que estábamos hablando. Y en el paciente 13, puntualmente aparece también una mutación que donde debería haber lisina, aparece una serina, perdón, aparece una glicina, y la cual es conservativa, quiere decir que de ninguna manera va a alterar en lo más mínimo la estructura y que aparezca una glicina en lugar de una serina. Independientemente de que son dos pacientes donde aparecen solamente esta mutación, lo que quiero graficar con esta expresión es que las mutaciones no siempre son malas y no siempre expresan cosas anómalas o de alteraciones o que induzcan a alteraciones moleculares que lleven posteriormente a disfuncionalidad de la proteína o de la estructura en la cual ellos componen. Porque depende si esta mutación es conservativa o no conservativa. Muy bien, entonces esta es la última diapositiva que les quería mostrar. Me tomé la licencia de contarles de este experimento simplemente para que ustedes incorporen conocimientos nuevos independientes de la información eh, de base de lo que es el objetivo de la materia esta que estamos haciendo y empiecen a proyectar desde el punto de vista de lo que ustedes también hacen con sus lecturas críticas, en donde aparecen este tipo de presentaciones como una cuestión muy normal y quizás les costaría un poco a ustedes entenderlo, pero bueno, el objetivo de esta segunda parte del teórico fue que ustedes empiecen a manejar esta información y la forma de razonamiento del manejo de esta información. Entonces quiero cerrar con una información del curso y era que cuando terminemos esta unidad, es decir, esta semana, que ahora si me permiten ver, yo esto lo voy a subir en el día de mañana, y entonces vamos a hacer una segunda evaluación parcial, la cual va a involucrar inmunoglobulinas, eh, coenzimas, eh, coenzimas, vitaminas y nucleicos, de manera de seguir probándonos, seguir ensayando con esta forma de rendir a través de la plataforma. Reitero mis felicitaciones en la primera, que rindieron, anduvieron bastante bien. Y vamos a ver ahora cómo se desempeñan con esta segunda parte. Ese es el primer objetivo, que sigamos ensayando. El segundo objetivo, y no menor, es que ustedes ya saben que con fecha el 12, perdón, 19 va a ser recuperatorio, con fecha 12 de junio, ahí sí ya vamos a rendir parcial, ahí sí ya vamos a tener que demostrar un conocimiento amalgamado, un conocimiento eh, bastante más desarrollado del que hemos venido haciendo en forma parcial para esta y para todas las otras materias. Entonces esta segunda evaluación chiquita que vamos a ver ahora, que van a tener ustedes ahora, ya al finalizar esta semana de los nucleótidos, ya le pondré la fecha y verán subido la evaluación. Tiene como objetivo, este segundo objetivo, que ustedes ya tengan más estudios de no menos de 5 unidades y entonces lleguemos a un parcial bastante entrenados en la forma de rendir y bastante preparados en los contenidos que hemos manejado durante todo el semestre. Hasta ahora el rendimiento es muy bueno, vuelvo a felicitarlos por eso, no arruinemos
el final de la historia. Por ahora, entonces nada más, los dejo en esta para que ustedes preparen todo este material. Subo un trabajo muy bonito para lectura crítica y el seminario correspondiente para que lo manejen con sus tutores. Los dejo ahora y que pasen un buen fin de semana.